Ley de la escucha superior. Si los hombres han nacido con 2 ojos, 2 orejas y una sola lengua, es porque se debe escuchar y mirar 2 veces antes de hablar. Marquesa de Sévigné. Los clientes de hoy en día necesitan, por encima de todo, ser escuchados y atendidos. Debe ser su aliado y amigo comercial, escuchándolos en el nivel superior. En la década de los años 1950, el psicólogo norteamericano Abraham Maslow, en su obra Una teoría de la motivación humana, estableció una teoría en la que explica la jerarquía de las necesidades humanas. Dicha jerarquía se representa gráficamente en la llamada pirámide de Maslow. Maslow determinó que en la medida que las necesidades más básicas de la pirámide estaban satisfechas, entonces los seres humanos se mueven en la dirección superior de la pirámide, buscando resolver necesidades de orden mayor. En la pirámide, las necesidades están ordenadas de la siguiente manera. Primero, las más básicas o necesidades fisiológicas, como respirar, tomar agua, comer, una temperatura corporal equilibrada, descansar, dormir, amar y ser amado, y evitar el dolor. En el nivel superior, la seguridad y la protección, que implica seguridad física, el empleo, ingresos y los recursos. Luego, las necesidades de afiliación y afecto, en otras palabras, participación y aceptación social. Luego, las necesidades de reconocimiento o estima, clasificadas en 2 niveles. La estima baja, que se refiere a la atención, el aprecio, el reconocimiento, el estatus, el dominio, y la estima alta, vinculada con la confianza, la competencia y la independencia. Y finalmente, en el nivel superior de la pirámide están las necesidades de autorrealización, crecimiento, necesidad de ser, de trascender, un sentido y visión de vida, un propósito y dirección. Una persona que tiene sus necesidades más básicas cubiertas, como seguramente será el caso de un cliente, entonces estará en un nivel superior al primero o al segundo de la pirámide. Por lo tanto, estará pensando y actuando en escalas más elevadas. En ese sentido, como es de humanos, la persona o cliente querrá pasar al nivel inmediatamente superior y por lo tanto necesitará la satisfacción de otro tipo de necesidades. Cuando un vendedor tradicional se relaciona con un cliente, difícilmente puede reconocer el nivel de necesidades en el que se está moviendo ese cliente. Este tiene necesidades tanto en el ámbito personal como profesional que deben ser satisfechas. Un vendedor tradicional que no conoce los conceptos elementales de la escucha efectiva y superior tendrá serias dificultades a la hora de descubrir el nivel de necesidades humanas en el cual se encuentra el cliente en un momento en particular. De esta manera, un vendedor inexperto que desee darle respuesta a niveles de necesidades ya satisfechos por el cliente no logrará mucho con él, no podrá construir relaciones ganar-ganar, mucho menos podrá maximizar los beneficios y consolidar una relación de largo plazo. ¿Por qué? Una razón muy sencilla. Las necesidades satisfechas no motivan. Si se ofrece algo para satisfacer necesidades que ya están satisfechas, entonces el interés en ese ofrecimiento por parte del cliente será mínimo. Por el contrario, al recibir propuestas que lo ayuden a resolver necesidades en los niveles superiores, entonces el cliente se sentirá inspirado y motivado para relacionarse con el vendedor que está construyendo esa alianza. En este sentido, es esencial para un supervendedor determinar el nivel de necesidades humanas en el que se está moviendo el cliente. ¿Por qué? Porque las respuestas que se le ofrecen al cliente, las propuestas, los servicios, los productos, deben estar acordes a su nivel de necesidad, con el fin de motivarlo y lograr establecer una relación ganar-ganar, que le brinde satisfacción en su propio nivel, maximizando beneficios y consolidando relación de largo plazo. Tenga por seguro que los clientes desean relaciones de negocios sólidas y profundas, desean confianza, respeto de los intereses mutuos, compromisos. En otras palabras, están buscando una relación de muy alto nivel que le permita construir su camino de éxito, pero con la ayuda que usted le estará ofreciendo.
de tal forma que puede tener la certeza que el nivel de necesidades en el que estará situado es bastante alto. En las entrevistas o reuniones de negocio con el cliente, ciertamente hay un intercambio de información bidireccional. Aquí, el cliente manifiesta cuáles son sus intereses y necesidades, y el vendedor debería presentar propuestas para lograr la satisfacción de esas necesidades e intereses. Sin embargo, el énfasis esencial es entender y comprender de manera profunda cuáles son los requerimientos que tiene ese cliente, sobre todo cuando se trata de la primera reunión que se realiza. El deseo fundamental es conocer y comprender realmente lo que el cliente desea, de tal manera de que la correspondencia que exista entre la propuesta que le va a presentar y lo que el cliente necesita sea del 100%. Tal como se revisará más adelante, en la ley de las relaciones ganar-ganar, esto le permite satisfacer necesidades del cliente, pero también presentar beneficios mucho mayores de los que quizá fueron pensados al principio. Juan Donoso Cortés lo decía: lo importante no es escuchar lo que se dice, sino averiguar lo que se piensa. Fin de la cita. Para que ese proceso de comunicación bidireccional entre el cliente y el vendedor sea efectivo y profundo, el supervendedor debe tener la completa disposición de hacerlo. En otras palabras, debió haber logrado alcanzar un nivel de crecimiento interior tan alto que le permite intercambiar información dándole prioridad absoluta al cliente antes que las propuestas que puedan presentarse. Al estar preparado mentalmente para comprender y entender las necesidades del cliente, entonces se responderá y presentarán propuestas que estén situadas en su nivel y por lo tanto se logrará la satisfacción de ese cliente en ese nivel superior. Escuchar en el nivel superior es uno de los hábitos esenciales dentro de los paradigmas de efectividad y es al mismo tiempo uno de los desafíos más importantes que pueda tener una persona y particularmente un vendedor que quiere aumentar su capacidad. Los vendedores tradicionales están acostumbrados a ser quienes más hablen en las entrevistas con los clientes. ¿Alguna vez ha calculado el porcentaje del tiempo que habla usted y el que habla el cliente durante una reunión de negocios? Le voy a pedir que trate de recordar un poco su última reunión y trate de pensar en una cifra aproximada. En muchos de mis seminarios, al hacer esta pregunta, los vendedores calculan que hablan aproximadamente entre el 70 y el 80% del tiempo, mientras que el cliente habla entre el 30 y el 20% restante. Si un vendedor mantiene la proporción de esa manera, simplemente el proceso de comunicación es unidireccional y en consecuencia prácticamente será imposible conocer cuáles son los verdaderos intereses y necesidades de ese cliente, que es el tesoro que realmente tiene que desenterrar de su mente y su corazón. En su nueva estructura de pensamiento, considerando que está entregando completamente su pasión a la profesión de vendedor, entonces sabe que tiene que tomar decisiones para mejorar su relación con el entorno y sus clientes. Una de esas decisiones es cambiar de manera absoluta la proporción de hablar en las reuniones, tal como lo citamos anteriormente. Su desafío es cambiar la proporción a 20-80. En otras palabras, 20% del tiempo para el vendedor y 80% del tiempo para el cliente. Ese tiempo del que usted dispone será para presentar propuestas y soluciones, pero sobre todo para hacer preguntas que puedan hacer que el 80% del tiempo del cliente sea utilizado sacando el mayor provecho y la mayor cantidad de información posible. Allí, el cliente dirá sus necesidades e intereses profundos, siempre que esté motivado y orientado por las preguntas que como supervendedor le esté haciendo. ¿Por qué es tan importante hacer este cambio de proporción? Los vendedores tradicionales se consideran doctores facultados para prescribir medicinas sin haber hecho el diagnóstico. ¿Qué ocurriría si usted fuese un médico para hablarle sobre un dolor y conocer la solución que éste le puede ofrecer? Pero por el contrario, se consigue con que el doctor simplemente le dice, usted necesita este medicamento o esta operación, sin antes haberlo escuchado. Sería realmente decepcionante y frustrante. Exactamente lo mismo ocurre con un cliente cuando es visitado por un vendedor que busca prescribir una solución a sus necesidades sin haberlas escuchado, comprendido y entendido. El supervendedor toma el tiempo que necesite de la entrevista para comprender realmente los puntos de vista del cliente y presentarle propuestas acordes con el diagnóstico que está realizando.
el doctor Stephen Covey, en los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, le llama a este principio: procure comprender y luego ser comprendido. Fin de la cita. En principio, para comprender a un cliente debe tener la fortaleza interior y la seguridad en usted mismo que le permita mantenerse atento, escuchando las necesidades que tiene ese cliente. Recuerda que aquellas personas cuyas palabras salen de su boca de manera atropellada a la hora de hacerse entender, posiblemente tengan profundas necesidades de fortaleza interior y en consecuencia sean débiles y sientan inseguridad. Si usted revisa mucha de la bibliografía sobre cómo escuchar, se encontrará con una cantidad de técnicas que le enseñan hasta la postura que debe asumir, pero el núcleo sólido interior sigue siendo el mismo. En otras palabras, trabajan sobre el exterior, sin entender que los cambios primero ocurren dentro de usted y luego fuera de usted. Si quiere influenciar al cliente y presentarle soluciones que realmente lo satisfagan, debe ser el mejor ejemplo a la hora de escuchar sus necesidades e intereses. Muchos vendedores inexpertos y tradicionales promueven la dirección contraria al principio de primero comprender y luego ser comprendido. Es decir, sus palabras se acumulan en la boca como la lava a punto de salir a la superficie y están desesperados por permitir que ese volcán explote, saturando al cliente con una cadena infinita de productos y servicios, muchos de los cuales ni siquiera se acercan a lo que el cliente realmente desea. Esta es la dirección equivocada, como ir en una autopista en sentido contrario. Ciertamente, si se mueve de esta manera, entonces esquivará siempre obstáculos y a pesar de ello, seguirá alejándose de la dirección en la que realmente desea ir. Como usted se está preparando fuertemente para ser un supervendedor efectivo, entonces queda en su responsabilidad ir en la dirección correcta. Entender y comprender al cliente, cambiando la proporción de 80-20 en el intercambio de información a un proceso de comunicación efectivo 20-80, es decir, 20% del tiempo para usted, 80% del tiempo para el cliente. Recuerde que la única manera de lograrlo es que se consoliden los cambios interiores que deben ocurrir en usted. Es la única manera de tener la seguridad, el valor y la fortaleza suficiente como para aceptar los puntos de vista del cliente, entendiéndolo y comprendiéndolo. Y en segundo lugar, tener esa fortaleza interior está acompañado de quitarse los filtros que no permiten entender y comprender completamente a ese cliente, sino solo una parte del mensaje que transmite o quizá hasta ninguna. Adicionalmente, comunicarse en el nivel superior y retirar los filtros que no permiten que cierta información pueda ser recibida no significa que siempre esté de acuerdo con todo lo que su entorno manifiesta, sino que puede aceptar distintos puntos de vista como válidos y conectarse con ese mensaje, de tal forma que la persona se sienta comprendida y valorada. Como Zig Ziglar lo expresa, la venta es esencialmente una transferencia de sentimientos entre dos personas. Fin de la cita. Al estar conectado con las necesidades del cliente, con sus requerimientos, sus deseos e intereses, quiere decir que ella como supervendedor está preparado para entenderlo y comprenderlo. Además, esto es mucho más que escuchar sus palabras, sino es conectarse emocionalmente con esa persona, con el cliente, de tal forma que pueda ponerse de su lado, aún estando en desacuerdo con su punto de vista, que ya ha reconocido como válido y lo ha aceptado como una propuesta más. En fin, ser un aliado del cliente. Recuerda estas palabras de Robin Sharma. El secreto del triunfo empresarial es conectar con el corazón de las personas. El verdadero liderazgo de los seres humanos consiste en felicitarlos y no en condenarlos. Fin de la cita. ¿Ha escuchado alguna vez a alguna persona decir que debe mirar a los ojos de otra persona para demostrar atención? En los procesos de comunicación de nivel superior, no solo se enfocará en los ojos del cliente, sino que es mucho más profundo, porque las personas inefectivas están programadas solo para oír las palabras que salen de la boca de los demás y no para entender y comprender a los clientes, conectándose emocionalmente con ellos. Esas personas inefectivas están pensando siempre qué le responderán a sus clientes mientras éste se encuentra hablando. Eso quiere decir que cuando se han enseñado las normas del buen oyente, escuchar y callar mientras la otra persona habla, se debió profundizar mucho más y llegar a decir escuchar, callar, entender y comprender y enfocarse en la persona que está hablando. Recuerda las palabras de Ernest Hemingway.
Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 70 para aprender a callar. Fin de la cita. Aprender a ser consciente de esto significa que ahora usted debe pensar en lo que piensa mientras su cliente está hablando. Saber que preparar una respuesta mientras su cliente está hablando lo aleja de entenderlo, comprenderlo y conectarse emocionalmente con esa persona. Usted deberá estar presto a escuchar con su corazón, su mente, espíritu y cuerpo, de tal forma que pueda recibir toda la información que está siendo enviada por su cliente. Ya profundizaremos al respecto. Título: Los canales de comunicación. Existen básicamente 4 canales de comunicación que son los que causan alto impacto y la transmisión del mensaje durante un proceso de comunicación. Primero, verbal. Es lo que sale de su boca en forma de palabras. Al enviar un mensaje en un código convenido, llamado lenguaje, entonces le da forma a través de las palabras y se las envía a sus interlocutores. Segundo, paralingüístico. Está vinculado con el uso de la voz. Implica el uso de la entonación, pausas, silencios, ritmos, inflexiones, tonos de la voz y el volumen. Tercero, kinésico. Es la gesticulación de manos, brazos, piernas, miradas, gestos faciales, el cuerpo en general. Y cuarto, proxémico. Cercanía con el interlocutor en términos físicos y del mensaje que se está enviando. El psicólogo Albert Mehrabian, profesor norteamericano, realizó estudios y experimentos sobre la comunicación verbal y no verbal en el proceso de transmisión de mensajes vinculados a actitudes y sentimientos, encontrando los siguientes resultados respecto al impacto del mensaje. El 7% del impacto está vinculado al lenguaje verbal, es decir, las palabras que salen de su boca. El 38% está vinculado con el uso de la voz y el 55% está vinculado con la gesticulación y la proximidad con sus interlocutores. Esto quiere decir que cuando se transmite un mensaje, el mayor impacto que se causa en el interlocutor viene dado por el uso de la voz y la gesticulación más que por las palabras en sí mismas. En consecuencia, cuando se transmite un mensaje y solo se concentran las palabras que salen de la boca del interlocutor, quizá solo esté recibiendo el 7% de la información y sentimientos reflejados en dicha información, mientras que se está perdiendo el 93% restante por no tener una visión general del contexto y las formas en las que se transmite el mensaje. Dicho en términos llanos, el fondo es tan importante como la forma en términos de comunicación. Si bien es cierto que ese experimento fue realizado durante los procesos de comunicación vinculados con actitudes y emociones, también es muy cierto que la entrevista con un cliente y un vendedor en muchos casos es igualmente un intercambio de información para evaluar requerimientos y presentar soluciones expresados a través de sentimientos que manifiestan la necesidad del cliente en un momento determinado. Es asimismo cierto que no debe excederse en el uso de esta regla, ya que será muy difícil expresarle a un cliente las propuestas de solución a sus necesidades solo a través del lenguaje no verbal. No obstante, esta regla se aplica no solo a lo que usted emite y es recibido por el cliente, sino a lo que éste transmite y es recibido por usted mismo. ¿Qué sentido tiene revisar esta información? Reflexione esto por un momento. Si le presta atención únicamente a las palabras que salen de la boca del cliente, ¿estará recibiendo la información completa que éste desea transmitir? Seguramente no. Tampoco es seguro que al escuchar solo sus palabras recibirá solo el 7% de dicha información, pero es un hecho que estará perdiendo una parte importante del mensaje. Ciertamente, para entender este concepto es necesario ubicarse en un contexto determinado que le permita tener la visión global del proceso de comunicación. Pero piensa en esto. Usted se encuentra en una entrevista de negocios. El ambiente es fresco, la oficina es cómoda, las sillas son acolchadas y le está presentando una propuesta a su cliente. Este le dice, me interesa. Pero mientras tanto, las piernas y los brazos están cruzados. En ese contexto de comodidad y temperatura agradable, ¿cree realmente que el cliente siente lo que dice? En el mismo ambiente, usted le está diciendo al cliente, tendremos paciencia por su decisión, ya que usted para nosotros es muy importante y queremos alcanzar esta alianza comercial con su empresa.
pero mientras tanto, sus piernas se mueven de arriba abajo de manera desesperada, como si estuviese nervioso por irse. Esa señal transmitirá paciencia. Aunque en este audiolibro no presentará elementos tan específicos vinculados con el lenguaje no verbal, básicamente el deseo es que el supervendedor sea una persona completamente consciente del proceso de comunicación y logre conectarse con su cliente en el nivel superior. Es necesario tener el ámbito completo, el panorama general y global en el cual se desarrolla el proceso de comunicación, ya que un cliente puede estar diciendo algo, pero realmente sintiendo otra cosa. Y a menos que este sea un mentiroso experimentado, difícilmente podrá manejar de manera íntegra los canales de comunicación en su totalidad, con el fin de hacerle creer que lo que se dice es lo mismo que lo que se siente. De esta manera, es fundamental tener los sentidos abiertos totalmente para recibir todos los mensajes que salen del cliente a través de los distintos canales de comunicación, las palabras, la forma en la que se transmiten esas palabras, cómo se gesticulan, la velocidad, los gestos faciales, entre otros. Ahora tiene un panorama más completo. Entonces, ¿qué significa conectarse con su cliente en el nivel superior? 1. Haber alcanzado el fortalecimiento interior como para entender al cliente antes de manifestar su propio punto de vista. 2. Comprender y entender al cliente por completo. 3. Conectarse emocionalmente con el cliente a través del deseo genuino de querer ayudarlo y entenderlo. 4. Ser consciente del 100% de la conexión que existe entre el cliente y el vendedor, es decir, lenguaje verbal y no verbal. Recuerde algo importante y muchas veces reiterado en este audiolibro. La dualidad se percibe y es contraria a los principios elementales de un supervendedor. En otras palabras, si no tiene el deseo genuino de ayudar y escuchar a su cliente, no importa cuántas técnicas intente o cuánto trate de disimular, siempre será descubierto. Por el contrario, como supervendedor, tiene el deseo genuino de ayudar y en consecuencia desea prescribir algún medicamento para las necesidades del cliente. Para ello, sabe que debe levantar y preparar un diagnóstico acertado de la situación, lo cual se traduce en el deber de escuchar al cliente en el nivel superior. Si lo escucha en un nivel inferior, corre el riesgo de presentar soluciones que no le satisfagan o no construir una relación de largo plazo. Obviamente, ni usted ni su cliente desean eso. Pero como depende del vendedor el logro de los resultados exitosos en la entrevista de negocios, entonces deberá aprender a escuchar en el nivel superior. Le quisiera reiterar algo muy importante. Escuchar en el nivel superior no es una habilidad, una técnica o una destreza. Es un hábito superior. Usted no puede escuchar en el nivel superior si no tiene el deseo de hacerlo, aun cuando sea un experto de técnicas, es decir, lo que llaman un poker face. La cara dice algo, pero por dentro tiene otra cosa. Para escuchar en el nivel superior, debe haber alcanzado una fortaleza interior igualmente superior que le permita ponerse en los zapatos de su interlocutor, bien sea en el ámbito personal o profesional, entender y comprender lo que transmite esa persona, conectándose emocionalmente con ella. Eso solo es posible lograrlo cuando está seguro de sí mismo, pero interiormente. Entonces es un súper vendedor con fortaleza y seguridad interior. Hay personas que aprenden muchas técnicas para simular escuchar a su interlocutor, pero siempre la verdad sale a relucir y la dualidad es descubierta. Y luego la poca confianza que se había podido crear al principio se rompe y recuperarla es muy difícil. Por lo tanto, es mucho mejor lograr los cambios interiores que le puedan permitir consolidarse en su núcleo de principios y a partir de allí escuchar a su cliente que intentar escucharlo sin tener fortaleza interior. Ciertamente, la opción de lograr cambios interiores es más larga, más responsable y menos predecible, pero sí le puedo asegurar que los resultados serán completamente satisfactorios. Si su corazón, su mente, su espíritu y su cuerpo están prestos a recibir los mensajes de su cliente, entonces entenderá y comprenderá completamente su punto de vista. Se conectará emocional y mentalmente con ellos, con lo cual podrá ofrecerle respuestas a las necesidades que realmente tienen. Lectura final de la quinta ley. Aquel
que conoce a los otros es un sabio. Aquel que se conoce a sí mismo es un iluminado. Aquel que vence a los otros es fuerte. Aquel que se vence a sí mismo es poderoso. Aquel que conoce la alegría es rico. Aquel que conserva su camino tiene voluntad. Sé humilde y permanecerás íntegro. Inclínate y permanecerás erguido. Vacíate y permanecerás repleto. Gástate y permanecerás nuevo. El sabio no se exhibe y por eso brilla. No se hace notar y por eso es notado. No se elogia y por eso tiene mérito. Y porque no está compitiendo, nadie en el mundo puede competir con él. Lao Tse.